En este domingo escuchamos un evangelio que nos puede llegar a confundir y hacernos perder lo más interesante y quedarnos solamente en lo que aparentemente es más llamativo y más espectacular. Aclaro, estamos comenzando a leer o estamos leyendo el último viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús, después de transfigurarse en el monte Tabor, se encamina decidido, dice el Evangelio, y Jesús, sabiendo que había llegado el momento de irse al cielo, decide ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén no significa ir de paseo, ir de viaje, significa ir a padecer y a morir en la cruz. Por eso debemos entender este evangelio teniendo en cuenta esto: Jesús, sabiendo que llegaba su hora, toma una decisión: ir a Jerusalén. Jesús endurece su rostro, aprieta los dientes y va a Jerusalén. Nosotros, al escuchar este evangelio, vemos en primer lugar la actitud de sus apóstoles, de esos que fueron antes de él a preparar su llegada a un poblado de Samaria, un poblado de samaritanos. Y la gente no lo quiere recibir a Jesús, porque sabían que iba a Jerusalén. Y a alguien que iba a Jerusalén no era bien recibido en Samaria. Los discípulos, indignados porque el pueblo no quiere recibir a Jesús, quieren hacer caer fuego del cielo y destruir a esta gente. Jesús los mira y piensa y les dice: ustedes todavía no entienden que ni el amor, ni la fe, ni los grandes valores se imponen, sino se proponen. Nosotros no podemos obligar a nadie a aceptar y creer en Jesús. El mismo Jesús no quiere que lo impongamos. Por eso le dice a sus discípulos: no es por ahí el camino. La libertad, especialmente que Jesús nos enseña, nos dice que a Jesús, antes que importarle nuestra fe, le importamos nosotros como seres humanos. Y ahí surgen otros tres momentos que también nos pueden distraer y quedarnos solamente con esas frases que Jesús dice, sin llegar realmente a la esencia, a lo verdaderamente importante que es la decisión de seguir a Jesús. Se acerca a uno y le dice: Señor, a donde tú vayas, yo iré y te seguiré a donde tú vayas. Y Jesús le dice: cuidado, porque conmigo ninguna seguridad tienes, porque yo no tengo ni siquiera dónde reposar la cabeza. Es decir, si me vienes siguiendo por conveniencia y por interés, no es tu camino. O también nos podemos quedar con el segundo ejemplo, que es que mucha gente me pregunta: ¿qué significa dejar que los muertos entierren a sus muertos? ¿Qué significa? Pues eso, que los muertos, que la gente entierre a sus seres queridos. Este hombre que quería seguir a Jesús le dice: Señor, déjame primero ir a enterrar a mis muertos y después te seguiré. Jesús está diciendo con este ejemplo que Él es más importante que enterrar a tus seres queridos, que hay que decidirte a seguirlo ya, porque siempre buscamos un pretexto para no seguirlo. No significa que enterrar a tus muertos sea algo malo, no, es muy bueno, es muy humano, pero Jesús está por encima de esto, y es por esto que nos dice
que para seguirlo a Él hay que hacerlo con decisión, la misma decisión que Él tiene para caminar ese viaje hacia Jerusalén, donde va a morir. El tercero quizá es menos llamativo, que dice, bueno, déjame despedirme de mis seres queridos y después te seguiré. Y Jesús dice, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de los cielos. Es decir, Jesús nos está enseñando que siempre hay un pretexto para retrasar este viaje. Siempre hay un pretexto para no cumplir con nuestra misión. Y es por eso que la primera parte, el primer mensaje del Evangelio de hoy es lo más importante. Jesús, sabiendo que estaba por ir al cielo, decide caminar e ir al encuentro de su misión, de su destino, que era salvarnos a nosotros por medio de la muerte en cruz. Pero aunque Él sabía que nos estaba amando hasta el extremo, no quiere que nadie se sienta obligado a creer en Él ni a recibirlo, porque aunque nosotros no creamos en Jesús, Él nos sigue amando. Aprendamos de este Evangelio que las cosas buenas, cuando se imponen, pierden su bondad y su valor. Las cosas grandiosas e importantes de la vida no se imponen, se proponen. Y Jesús nos lo enseña, pero cuando estemos decididos a seguir a Jesús, no pongamos pretextos para retrasar ese seguimiento. Que Dios nos enseñe también a nosotros a saber encontrar y tomar buenas decisiones, sin obligar a nadie a que nos siga, pero sí nosotros tenemos que hacer todo lo posible por seguir a Jesús, porque Jesús nos enseña que lo más importante es ir detrás de Él sabiendo a dónde va, aparentemente a la pasión, a la muerte como final, pero sabemos que no. El final de Jesús no es ni la pasión ni la muerte, sino la resurrección y su camino al cielo. Paz y bien.